Él tenía que llevar adelante la predicación de la palabra acompañada con milagros. En un momento difícil porque era perseguido Jesucristo por los fariseos, por los saduceos y por esas falsas doctrinas religiosas. Estaban esperando al Señor se equivoque para poder juzgarlo, condenarlo y matarlo también. Así que era una obra difícil allí, pero nada es imposible para el Señor, por supuesto. El Señor Jesucristo siempre mantuvo una actitud perfecta. Siempre en cada situación. Oraba por todo y por nada se preocupaba, hermanos. Nosotros también hoy tenemos que pasar por muchas situaciones. Vemos en esta palabra una obra que ocurrió allí en la sinagoga en un día sábado de reposo. Amén. Si aquellos que no conocen ya le voy a leer en un ratito que era el día de reposo. ¿Por qué debían respetarlo por orden de Jehová Dios en ese tiempo? Pablo decía, ya le leo, no lo busque usted, no le voy a decir dónde tampoco, Filipenses 1, verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dice Pablo, está hablando que un verdadero cristiano tiene que estar firme. Amén, hermanos, con firmeza espiritual. Y esa fue la actitud del Señor Jesucristo, una firmeza perfecta, decíamos, una fe poderosa en Dios, una esperanza poderosa también, lo que Él hacía el Señor Jesús, una seguridad, una autoridad única, siendo hombre, porque jamás le falló a Dios. Y es lo que nos dice el apóstol Pablo a nosotros como hijos de Dios, que debemos tener una actitud positiva ante el problema, una actitud de fe ante las circunstancias, ante el momento que estamos pasando. Todos los que estamos en este lugar pasamos por muchas situaciones en nuestra vida porque Dios la permite, porque otras nosotros nos metemos en esas situaciones y otras situaciones de la vida. El problema, iglesia del Señor, es cómo enfrento yo la situación. Una actitud puede cambiar las cosas. ¿Cómo que es una actitud? ¿Cómo yo me paro frente a la adversidad? ¿Cómo yo me paro frente al problema? ¿Cómo yo me paro frente a lo que hoy estoy pasando, ante el dolor, ante la injusticia, ante la situación diaria de la vida, lo cotidiano de la vida? ¿Cómo me voy a parar yo ante el problema? Y aquí nos dice el apóstol Pablo con firmeza cómo es bueno, cómo tiene que estar un hijo de Dios. Ahora, la actitud es la disposición de nuestro ánimo, iglesia. Y decía bien recién, y la manera que nosotros nos vamos a parar frente a la vida. Vemos aquí un hombre que le fue sanada su mano derecha. Porque esto está en Marcos, está en San Mateo también. Un milagro ocurrido en una sinagoga, un lugar donde el hombre y la mujer buscaban a Jehová, donde leían la palabra, donde adoraban a Jehová Dios. Y allí hizo un milagro el Señor Jesús. Y vemos la actitud de este varón, que allí estaba en la sinagoga. En los tiempos de reposo no se podía, podemos decir, hacer milagros, según decían estos hombres, los religiosos. El día de reposo era un día donde el hombre y la mujer tenían que dedicarlo totalmente a Jehová. Era un día hasta los animales no salían, donde muchos ayunaban, hasta los animales ayunaban. Un día donde todos debían alabar, exaltar el nombre de Jehová. Era el día para Jehová, solamente el sábado, pero eso es algo que estableció también Jehová en esos tiempos. Cuando vino el Señor Jesucristo, eso ya quedó al olvido, porque el Señor Jesús, cuando Él vino,
se terminó esa parte de la ley. Amén, hermanos. Pero no se podía hacer milagro tampoco. Y el Señor Jesús los enfrentó, dice esta palabra, y les preguntó qué era bueno, qué había que hacer el día de reposo. Nosotros sabemos hoy en este tiempo contemporáneo que el día de reposo, en realidad el día que tenemos que buscar a Jehová. Constantino había establecido los días domingos. Nosotros debemos buscar, dice la pastora hoy, todos los días de nuestra vida a Dios, iglesia. Los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, sábado, domingo, todos los días de nuestra vida debemos buscar a Dios. Y debemos también alabar a Dios todos los días de nuestra vida, no solamente un día como estos religiosos. Todos los días le pertenecen a Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Qué haríamos hoy, iglesia? ¿Qué haríamos hoy si no estuviera Dios? ¿Qué haríamos hoy de nuestra vida? Porque solamente en Dios encontramos restauración. Este hombre necesitaba que su mano sea restaurada. Hoy yo sé que muchos se han restaurado en la iglesia. Y los que no vienen se pierden esta bendición. Son de Dios, claro que son de Dios. Pero se pierden esto más maravilloso. Estar en su presencia. Recibir la fuerza de lo alto. Recibir la unción de lo alto. Una realidad es, como decían las hermanas, nosotros oramos por ustedes. Todos los días. Cuando usted está en peticiones, nosotros anotamos las peticiones y oramos todos los días por esas peticiones. Son muchísimas, iglesias, las que recibimos aquí en el ministerio de otros lugares. Pero oramos por todo ello. Hay un montón de oraciones respondidas, las glorias de Dios, que ustedes han orado, que nosotros hemos orado. Decía mi hermana Rosa, gracias por las oraciones. Gracias también a mi hermana porque ella ora por nosotros. La oración tiene tanto poder. Dicen muchos que es más poderoso que una bomba atómica. Es más poderosa. Porque una oración puede cambiar una nación. Una oración puede transformar un hombre que salve a miles de miles. Una oración puede hacer un milagro de sanidad. Una oración sostiene, nos mantiene vivos. Qué importante que es estar en una buena relación con nuestro Dios. Orar cuando salimos a trabajar, orar cuando estamos en el trabajo, orar cuando estamos yendo al estudio, orar en la casa, las mujeres, los hombres orando, los niños orando a Dios. Por eso decía, ¿cuál es nuestra actitud frente al problema? Este hombre tenía la mano seca, iglesia. ¿Cómo yo me enfrento? ¿Cómo se paró este hombre ante esa necesidad de milagro? Dios mira nuestra necesidad, claro que la mira. Dios quiere escuchar nuestra petición. Aunque Dios conoce nuestra vida y conoce qué necesito, si necesito un trabajo, si necesito fortaleza, si necesito que me saque de las cosas que estoy pasando o me libre del camino, me allane el camino, Él sabe, pero Dios quiere escucharnos a nosotros. Que le pidamos al Señor, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo anhelo de Dios? Y no buscar a Dios solamente porque yo necesito, porque para que Él me dé, sino buscarlo a Dios porque realmente lo amamos. Amén. Amar a Dios significa darle la vida entera a Dios, nuestra vida a Dios. Nuestro ser entero, no una parte, no una mano, no un brazo, no un ojo, todo el cuerpo entero para Dios. Nuestra vida entera entregada al Señor. ¿Cuál es nuestra actitud, iglesia? ¿Cuál es hoy tu actitud frente a la adversidad? ¿Cuál es tu ánimo? Podemos tener momentos difíciles en nuestra vida, claro que sí. Hay temporadas. Hay temporadas que nos falta la fe, hay temporadas que nos falta el ánimo, hay temporadas que nosotros tenemos y debemos que pasar. Pero no es por siempre. Hay un momento que tenemos que decidir pararnos en la presencia de Dios. Como este hombre que vemos aquí, que tenía la mano seca, iglesia. Un hombre que no sabemos cómo se llamó. No sabemos quién fue, pero sin embargo quedó para la historia bíblica para siempre,
para que lean generaciones y generaciones lo que este hombre hizo. Lo que este hombre cómo se propuso delante del Señor Jesucristo. No lo tenemos aquí al Señor físicamente, pero lo tenemos espiritualmente. Sabemos que el Señor está y dejó al Espíritu Santo, lo dejó en la tierra, y el Espíritu Santo nos llena a aquellos que le buscan, como decía nuestro hermano diácono hoy, Julio, nos llena de los frutos del Espíritu Santo. Nos da gozo, nos da paz, nos da alegría, nos da vida, nos da fuerza, nos da todo eso que necesitamos para seguir viviendo. Ese es el regalo de Dios, como bien meditaba y reflexionaba el siervo de Dios. El Espíritu Santo, que nos va a ayudar a pararnos frente al problema. No sabemos qué le pasó a la mano seca. La mano seca, iglesia, clínicamente es una parálisis del nervio radial. ¿Qué hace el nervio radial? Hace que los músculos se muevan, que pueda tener movilidad. Este hombre no tenía movilidad, y justamente la mano derecha era, iglesia. En aquellos tiempos, la mano representaba en el Antiguo Oriente autoridad, representaba capacidad de acción. Era importante tener la mano derecha, reflejaba la capacidad de ver una mano de un hombre en esos tiempos. Imagínense cómo iba a trabajar ese hombre sin esa mano derecha. ¿Qué es lo que iba a hacer sin esa mano derecha? Me imagino su vida habrá sido bastante tremenda. La mano significaba en Medio Oriente poder. Bendito sea Dios. Y lo que significa espiritualmente, iglesia, nosotros vemos en la palabra cuando el Señor hablaba de la imposición de manos. Mire el poder que tiene la mano, iglesia. Una mano puede destruir, una mano puede pegarle a alguien, hacerle daño, puede matar a alguien. Una mano usted puede trabajar, agarrar una masa, con una mano usted puede cocinar, con una mano podemos abrazar a alguien, con una mano podemos acariciar a alguien, alentar a alguien, orar decía a alguien. Mire lo que significa la mano, iglesia. Y a este hombre le faltaba esa mano, la mano derecha, la mano que le permitía tener autoridad, pararse frente a su familia, frente a sus hijos, pero estaba paralizada. No sabemos decir si fue un accidente, no sabemos si fue naturaleza, nació así, no lo sabemos. Pero ese hombre necesitaba que su mano fuera restaurada para la gloria de Dios. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Qué hizo este hombre, iglesia? Vamos acortando esta palabra. ¿Qué hizo? Fue obediente. Aleluya. ¿Qué hizo este varón? Iglesia, el Señor le dijo que extienda su mano. Primero que se pare en el medio y que extienda esa mano, iglesia del Señor. ¿Cómo iba a sanar en el día del reposo el Señor? ¿Cómo iba a ser ese milagro, iglesia? La religión no sirve. La religión no sirve, jamás ha servido al hombre. Habrá servido en los tiempos del Antiguo Testamento, pero cuando vino la gracia, eso se terminó, pueblo del Señor. Bendito sea Dios. Este hombre que representa, no, quizás era un hombre que congregaba, quizás al estar en la sinagoga era un hombre que tenía fe, no sabemos, pero yo creo que era un hombre obediente. Amén. 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 Yo creo que una actitud de este hombre era un hombre devoto. ¿Qué es un hombre devoto? ¿El que vive en devoto? No. Un hombre devoto es un hombre que está entregado a Dios. Amén. Que está dedicado a Dios, que su vida es de Dios, que habla de Dios, que vive en Dios. Ese es un devoto, un creyente que va a la iglesia, que busca a Dios, que busca que el otro sea bendecido también. Ese es un hombre devoto. Este hombre es seguramente un hombre devoto. Porque estaba en la sinagoga. A la sinagoga no iba cualquier persona, igual que aquí en la iglesia. Bendito sea Dios. Miren qué importante que es congregarse, iglesia. Yo no sé si usted hoy ha venido con la mano seca. Yo no sé, quizás usted tiene la mano bien, pero quizás hay algo espiritual en su vida que se ha secado. Hay algo espiritual en mi vida que está seco, que tiene que transformarse, que tiene que despertarse, que tiene que volver a moverse como esta mano seca de este varón. Yo no sé cuál es tu vida o qué parte se ha secado. Quizás ya no creemos tanto en Dios. Quizás estamos débiles en la oración.
Quizás estamos débiles, ya no creemos tanto, ya no tenemos tanta confianza en Dios. Quizás dejamos de creer como muchos dejan de creer. Al principio creemos que Dios va a transformar al esposo, que Dios va a transformar a la esposa, que Dios va a traer al hijo, lo va a sacar de la droga. Pero pasa el tiempo y dejamos de creer, dejamos de confiar, empezamos a debilitarnos en la presencia de Dios. Este hombre, según esta palabra, era devoto. Estaba en la iglesia, como nosotros hoy estamos en la iglesia. Amén. Este hombre, vemos, era creyente, sino que iba a estar haciendo en la sinagoga. Si ahí lo que se hablaba, se leían los papiros, se leía la palabra, se leía la historia, se leía la Biblia, se leía Isaías, profetas. Pero este hombre también no solo fue creyente, creyó cuando el Señor le dijo, ven aquí al medio, ponte en el medio. A ese hombre no le interesó iglesia, no le interesó saber que no se podía sanarse, no podía haber milagros en los tiempos del día de reposo, el sábado no podía haber manifestación. Pero no le interesó, estaba pasando un mal momento. Él creyó en el poder de Dios. Él sabía que Jesucristo estaba en la sinagoga, había escuchado que Jesucristo sanaba, había escuchado que Jesucristo hacía milagros. Iglesia, el Señor sigue haciendo milagros. El Señor Amén. se sigue manifestando. Nosotros tenemos una vida de oraciones respondidas y la iglesia tiene que contar. A veces no contamos la oración que ha sido resuelta o respondida por Dios. Yo pregunto después, porque yo mando mensaje y les pregunto, ¿qué pasó con esta chica al final? ¿Qué pasó con este muchacho que estamos orando? Salió del coma, ya está comiendo, está en la casa. ¿Qué pasó con la economía? Conseguí trabajo. 2 trabajos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Hoy hablamos con la chica que está llegando a la iglesia, oren por ella, se llama Sofía. Esta jovencita que vino aquí a la iglesia porque su marido no tiene trabajo. Y yo le contaba los testimonios del poder de Dios. Cómo Dios da trabajo, iglesia. A mi hija Brisa estaba pidiendo por trabajo. Estaba muy mal su economía. Pero ella le creyó a Dios, no solo consiguió trabajo, un buen trabajo, sino ella también consiguió trabajo. Porque Dios bendice. Hay personas aquí que fueron a cobrar el cajero, mira hermano, y cobró por 3. Lo que tenía que cobrar, pero fue multiplicado por 3. Y usted me dice, ¿cómo es así? Amén. Eso es imposible. Amén. Sí, Jesús. Sí, Señor. Para Dios todo es posible, pero ¿sabe para quién? Para el que no tiene la mano seca. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Y cuando yo digo la mano seca, hablo de los que dan a Dios, de Amén. los que ofrendan, de los que diezman, de los que no se olvidan que la obra de Dios no viene del regalo, sino que la obra de Dios se mantiene a través de las ofrendas y los diezmos. Porque esa es la voluntad de Dios. Pero a muchos se le ha secado la mano, iglesia. El que no da, no va a prosperar jamás. Es una realidad. Yo no puedo mentirte, hermano y hermana. Decía un pastor, no te acostumbres a recibir solamente, porque el que se acostumbra a recibir va a vivir siempre en necesidad. Jamás va a progresar, porque se ha acostumbrado solo a recibir y se ha olvidado de dar. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y a su nombre, porque el que da también está trabajando para la obra de Dios. Está queriendo que la obra de Dios se extienda. Está queriendo que la obra de Dios crezca. Está creyendo cuando da dinero a la iglesia que esta iglesia tiene que crecer. Y si no hay más espacio, hay que comprar otro terreno y seguir predicando el evangelio en otro lugar. Amén. Porque eso da frutos para Dios, iglesia. Quizás en esta noche hay algo en tu vida que se ha paralizado. Quizás dejar de dar, quizás falta la fe, quizás falta la fuerza, quizás falta la confianza. Quizás ya no creemos tanto en Dios. Dios puede producir algo poderoso en esta noche, hermanos. Este varón estaba en el momento justo, como tú y yo estamos hoy en el momento justo.
Este hombre no sabía quizás si era su día, sabía que estaba Jesucristo y sabía que algo podía pasar. Quizás solamente fue a escuchar, pero este hombre creía en Dios. Quizás este hombre siempre oraba y esperaba en Dios. Por eso nosotros jamás debemos bajar nuestros brazos, hermanos, siempre confiando en Dios. Si necesito el milagro, Dios va a hacer el milagro, pero no debo bajar los brazos, debo seguir adelante. Debo seguir confiando en Dios. En el momento de Dios vendrá el milagro. Este hombre estaba en el momento justo, iglesia. Estaba Jesús y lo llamó al medio. Quizás en esta noche el Espíritu Santo te llama al medio. ¿Qué hubiera pasado si ese varón no hubiera estado ese día? Como los hermanos que no han venido hoy, un ejemplo. Era el día del milagro. Ese era el día de la transformación. Ese era el día que algo iba a cambiar. Pero mire, si no hubiera estado ese hombre, ¿qué hubiera pasado, iglesia? Se hubiera perdido el milagro. Se hubiera perdido la bendición en su vida. Usted y yo hemos aprovechado la bendición de Dios. Hemos aprovechado en esta noche este momento, creyendo que el Espíritu Santo también nos puede llamar aquí al medio. Ponte en el medio, nos puede decir el Espíritu Santo. Y nos puede decir, extiende tu mano. Extiende tu mano. Le dijo el Señor a este varón. Y fue obediente. El hombre de la mano seca, iglesia, fue obediente. Extendió su mano derecha. La extendió creyendo. ¿Usted qué va a extender en esta noche? ¿Qué es lo que tiene que extender que se ha secado? ¿Qué es lo que tiene que extender? Que Dios nos está diciendo, extiéndelo, lo que te cuesta, lo que no puedes vencer. Quizás un pecado oculto, quizás cosas que no puedes vencer. Hoy nos dice el Señor, nos dice el Espíritu Santo, extiende la mano derecha y verás la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Dios prospera, iglesia. Dios Amén. bendice. Sí, Pero Señor, tengo que creer. Jesús, sí, Señor. Tengo que Aleluya. creer en Dios. Gloria a Dios, aleluya. El que da, Dios le da, le multiplica grandemente. Ayer aquí a una hermana le regaló un celular. Aquí una hermana fue y le regaló un celular prácticamente nuevo. La hermana que lo necesitaba, Dios la bendijo. Y eso es algo pequeño, puedo decir yo, por todo lo que Dios nos puede dar, hermanos. Si nosotros solamente nos animáramos a creer lo que Dios puede hacer, iglesia. Puede transformar una familia entera en poco tiempo. Así hizo Dios con mi vida y con toda mi familia. Dios puede hacerlo contigo en esta noche. Hoy, domingo 16 de junio. Hoy Dios puede hacerlo en esta noche. Es el momento. Este hombre estaba en el momento adecuado, el momento justo. Y nosotros también hoy estamos en el momento adecuado, el momento justo del Señor. Donde puede pasar algo maravilloso. ¿Qué es lo que se ha secado? Que necesitas, iglesia, que sea restaurado en esta noche. ¿Cuál fue la consecuencia de este varón? Creyó. A veces no creemos. A veces no tenemos la fe suficiente. No creemos que Dios pueda hacer ese milagro. No creemos que Dios puede cambiar, ayudar a cambiar, a ser transformado. No creemos que Dios puede darnos un trabajo, resulta bien pago, un lugar de privilegio. Eso lo puede hacer Dios, así de sencillo, hermanos. Pero si yo no creo, si yo miro mi vida, es imposible. Pero si yo creo en el Señor, Dios puede abrir una puerta poderosa. Una puerta grande, iglesia. Pero jamás nos olvidemos del Señor. Amén. Jamás nos olvidemos de Dios. Cuando Dios a veces no nos da, ¿sabe por qué? Amén. Porque nos conoce Dios. Amén. Porque muchos piden la bendición de Dios, pero no están preparados para recibirlo, no están preparados para administrar la bendición de Dios. Y hablo de dinero, y hablo de casa, y hablo de auto, y hablo de algo espiritual. No están preparados, y hablo de personas que tienen que venir a la iglesia. Quizás no estamos preparados para recibir esa bendición. Por eso Dios nos habla en esta noche. ¿Qué es lo que tiene que ser restaurado? ¿Tu servicio a Dios? Sí, Señor. La oración, que has abandonado la oración. La fe, has abandonado la fe en el Señor.
¿Cuál es hoy la mano que se ha secado en tu vida y en mi vida, iglesia de Dios? ¿Qué es lo que se ha paralizado? ¿Qué es lo que se ha muerto? Que hoy necesita ser restaurado para la gloria del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Dios quiere que nosotros hagamos algo para que Él nos dé algo. Amén. 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 Es sencillo. Dios quiere que yo haga algo para que Dios me dé algo. Eso quiere Dios, iglesia. ¿Qué es lo que yo tengo que darle a Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer para Dios? Quizás dejamos de predicar, recién dejamos de dar, quizás dejamos de orar, quizás no hay fe, no le predicamos a nadie, quizás solamente nos frustramos. Cuando el hombre de Dios empieza, iglesia, a quedarse, empieza ya no a confiar en Dios, viene la frustración del diablo, vienen los pensamientos del diablo y nos llenamos de problemas. Bendito sea Dios. Mas cuando el hombre y la mujer es obediente a Dios, es obediente y cree que el Espíritu Santo está en la iglesia, se va a poner en el medio de la iglesia y va a extender la mano y va a extender lo que no puede, lo que ha dejado de hacer, y el Señor lo va a restaurar, lo va a sanar y lo va a bendecir para la gloria de nuestro Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Quizás alguien aquí dejó de soñar. Cuando hablo de soñar, no nos equivoquemos. Porque a veces decimos los sueños de Dios y resulta que no son los sueños de Dios. Son nuestros propios sueños. Amén. No son los de Dios. Prosperame, dame un auto, dame que está bueno, pero si yo descuido a Dios, no fue el sueño de Dios. ¿Cómo va a ser el sueño de Dios esa, iglesia? ¿Sabe cuál es el sueño de Dios? Cuando nosotros decimos tenemos sueños, cuando Dios nos pone el sueño. ¿Qué significa eso? Cuando Dios nos dice, nos va a dar para bendecir a otro, nos va a dar para ayudar a otro, nos va a dar un don porque va a ser para el otro. Amén. Dios va a bendecir al otro, Señor. nos va a dar dinero, ¿sabe para qué? Para bendecir al hermano y a la hermana. Bendito sea Dios para siempre. Eso hace Dios, iglesia. ¿Qué es lo que hoy necesita ser restaurado en tu vida y en mi vida? Nos dice el Señor, extiende tu mano derecha en esta noche. Extiende solamente tu mano derecha. Pero yo tengo que hacer algo para que Dios me dé algo. Ponte de pie esta noche.